Soy Elena Méndez y el día de hoy vamos a hablar sobre la motivación y la sensopercepción. Para ello compartiré mi pantalla y apagaré la cámara. Un minuto, permítanme tantito. Quito tantito la cámara. Y bueno, vamos a hablar de la emoción y la sensopercepción. Al ser un tema tan complejo y tan extenso, se revisarán solamente algunos de los elementos para entender elementos básicos como algunos autores, teorías y aportaciones. Para iniciar, estableceremos qué es la motivación, que no solamente se reduce a términos coloquiales como echar porras para enfrentar alguna actividad. Es una necesidad o deseo que activa y que también dirige nuestro comportamiento. Es el empleo de energía para alcanzar una meta. Por tanto, podemos decir que algunas de las características de la motivación pueden ser entre ellas, que es intrínseca y extrínseca. Esto es, la motivación nace desde el interior de cada persona, que sería la intrínseca, o es un estímulo desde otra persona, actividad, institución o un factor que podríamos decir que no depende de la persona, sino de otro u otros. Eso lo podríamos establecer como extrínseco. También podemos decir que la motivación de acuerdo al objetivo puede ser positivo porque va por la obtención de una recompensa. También podemos decir que es negativo porque busca justamente evitar un estímulo desagradable, no deseado. De acuerdo también a sus consecuencias, podemos decir que la motivación puede ser primaria para resolver elementos básicos como la sed o el hambre, secundaria para satisfacer algunas cosas como el respeto o el reconocimiento, por ejemplo. Y también, dependiendo de la energía, podemos establecer el ego, que mantiene la atención por el logro de alguna actividad. Por ejemplo, podríamos poner los likes en una publicación de alguna red social, por ejemplo, Facebook, ¿no? Centrado en la tarea, esto podríamos establecerlo como más introspectivo porque ayuda a crecer, a ser mejor con uno mismo. Por tanto, sabemos que necesitamos de estímulos sensoriales, es decir, que nuestros sentidos tendrán un papel importante para la obtención de información, ya que estos se tendrán que procesar, codificar o decodificar en nuestro cerebro y generará una experiencia, es decir, un entendimiento del mundo. Hay varias perspectivas para entender la motivación. Entre ellas pueden ser las conductistas, las humanistas y las cognitivas. Recordemos que la conductista tiene que ver con la conducta, como base cognitivo el pensamiento, en el caso de lo cognitivo, y en el humanista, pues el ser humano como tal. Dentro de las cognitivas, brevemente abordaremos a Tolman. Él define la conducta no necesariamente por otra cosa, sino por sus propiedades físicas. Establece la función que hay entre las reestructuras entre el cuerpo y el medio ambiente y también el cuerpo y sus propios estados internos. Para Tolman, la conducta aporta determinados objetivos a metas específicas. Otra teoría es la homeostática, es la teoría de la motivación también, que establece la conducta puede ser generada por una falta de equilibrio fisiológico, entre ellos puede ser el hambre, la sed o el sueño, ya que la homeostasis es esta búsqueda del equilibrio. Digamos que son fenómenos de autorregulación para mantener una constancia física o constante física y psicológica. Cholis dice que es una propiedad de los seres vivos para mantener las constantes biológicas, las funciones fisiológicas dentro de los límites apropiados, a pesar de las alteraciones que puedan ejercer agentes externos
o internos. Otro personaje importante que también nos lleva a pensar en la motivación hacia los logros es el modelo de equidad de Adams. Él es el que desarrolla una primera teoría de la equidad y concentra su atención en los sentimientos de una persona cuando ésta se llega a comparar con otra para saber si se siente tratado de manera justa o de manera imparcial. Esta es la teoría de Adams. Otros autores como Atkinson y McClellan hablan del reconocimiento, ¿no?, del logro y del poder. Estos dos son componentes importantes, ¿no? Entre ellos el poder y la afiliación. También podemos mostrar a Estes que trata el aprendizaje, pero él lo mira, lo visualiza desde la probabilidad, que es muy interesante porque Markov también utiliza fórmulas matemáticas para explicar su modelo. Markov dice que el aprendizaje se lleva a cabo por medio de refuerzos y le decía, tiene una relación muy parecida con la de Estes en el sentido de estos elementos matemáticos para entender la motivación. Bueno, dentro de la motivación, pues sabemos que hay teorías clásicas, ¿no?, de la emoción, entre ellas pensadores importantes como Descartes o Spinoza, que bien sabemos que los podemos enlazar con un pensamiento filosófico, pero bueno, ellos también establecen algunas características que nos pueden dar parámetro en cómo se hizo esta taxonomía de la emoción. Para Descartes, por ejemplo, él proponía la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza, y Spinoza era mucho más amplio: la codicia, la envidia, los celos, el orgullo, la humildad, etcétera, ¿no? Son bastante largos. También aquí podemos establecer, dentro de estas teorías clásicas de la emoción, a William Wood, que es quien elabora este primer laboratorio experimental de psicología, y él lo relaciona en tres ejes. Uno es el eje excitación-calma, otro el eje placer-dolor y el otro el eje tensión-alivio. De ahí también podemos pensar en otros autores como Lange, Cannon, Watson, que de alguna manera muestran la relación de los comportamientos del cuerpo con la emoción. Otro autor muy interesante, ya aquí nos iríamos a las teorías contemporáneas de la emoción. En este caso tendremos a Plutchkin. Él muestra una taxonomía, una estructura muy visual y muy clara para entender cómo él hace esta organización de las emociones. Él establece que son 8 básicas y las emociones, dice, todas son necesarias, pero también son complejas. Por eso, pues se van vinculando o relacionando. Y entonces, por ejemplo, él dice que hay una diada primaria, por ejemplo, alegría y confianza daría amor. Una diada secundaria, donde la tristeza más la ira sería envidia. Y una diada terciaria, donde, por ejemplo, estaría el miedo más el asco, nos daría esta situación de vergüenza. En el caso de Madler, él establece que la emoción tiene una relación sobresaliente con la actividad neuronal y actúa en el sistema nervioso. Y en el caso de Isar, él establece que las emociones tienen funciones sociales. Esto nos podría llevar a pensar o a un planteamiento en donde estas teorías contemporáneas podríamos decir que se complementan o se relacionan entre sí y pueden funcionar a la par. Bueno, también pensando en algunos fundamentos teóricos del ascenso-percepción, em, para empezar a desglosar, ¿no?, a qué se refiere, podríamos también comentar que la percepción está relacionada con los estímulos que provienen de los sentidos, y todavía más desglosado, pues establecer qué es la sensación, que pues es este elemento de estímulo de los receptores sensoriales, ¿no? Bueno, de ahí podemos también abordar que hay diferentes enfoques para explicar la sensopercepción. Entre ellos, pues estaría la psicofísica,
que hay una relación de las propiedades físicas con los efectos psicológicos y bueno, pues de ahí también podríamos analizar algunos factores históricos y personajes históricos que aportan a esta revisión teórica. Entre ellos estaría Weber, que fue el primero en diferenciar el mundo físico del psíquico. Y bueno, como se los mencionaba al principio, es un tema complejo, amplio, profundo, ¿no? Que nos lleva a pensar en todas las posibilidades que tenemos, entre ellas, pues los sentidos, que evidentemente pues le damos importancia a la visión. Por ello también de repente hay unas revisiones profundas en cuanto a la percepción visual. En el caso de la materia que nos confiere, también podríamos abordar o abonar en torno a la teoría del color o la relación del color con la psicología y esa emoción, esta relación con la emoción. Pero pues para ir concluyendo, podemos establecer que el ascenso percepción es un proceso básico que permite el desarrollo de otros procesos de orden superior, entre ellos el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Necesitamos justamente tener un elemento o un vínculo que nos permita relacionarnos con el mundo exterior, tener esa información, codificarla, ¿no? Pasarla a la memoria y también a partir de ello nosotros encontramos el aprendizaje. Y bueno, nada más al final les dejo algunas de las referencias bibliográficas para que las tomen en cuenta. Y pues les agradezco su atención. Antes de cerrar eh, la presentación, dejaré de compartir pantalla para poder hacer el cierre de la grabación y les agradezco su atención. Muchas gracias.